Y quite hecho, Álvaro, es toda tuya la mesa. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues esta es la primera mesa de las jornadas dedicadas a las consecuencias de ser los primeros nativos digitales. Esta primera mesa la vamos a dedicar a la salud, a las consecuencias que tiene sobre los menores la sobreexposición a las pantallas desde los campos de la pediatría, la psicología y la oftalmología. Para ello contamos con 3 ponentes muy destacados por su solvencia y por su trayectoria profesional, que son María Salmerón, pediatra, Alejandro Villena, psicólogo clínico y sexólogo, y Julia Escudero, oftalmóloga. Habrá una primera intervención por ponente de unos 12 minutos, 15, 8, 10 aproximadamente, para dejar luego un turno a las preguntas. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a María Salmerón, que es, además de pediatra y madre, como le gusta definirse, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, especialista en adolescencia y además es autora del blog Mi mamá ya no es pediatra, que tiene una extraordinaria repercusión en redes, en Internet, y desde el que trata de ofrecer a las familias lo que a ella le hubiera gustado recibir cuando fue madre. Cuando quieras puedes hacer tu exposición. Te dejo el micrófono. Buenos días. Muchísimas gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía por haberme invitado, especialmente a Domi, a Paulino, bueno, a todos los que habéis hecho posible que hoy pueda estar aquí. Y como no me han dado título de la ponencia, pues me he dado la libertad de ponerle a la ponencia el título que me ha dado la gana. Que me gustaría que reflexionemos. Este tema es complejo desde el punto de vista de la pediatría, así que voy a intentar que os quedéis con mensajes cortos, claros y concisos. Y que sobre todo reflexionemos juntos. ¿Qué precio estamos pagando por el uso de las pantallas? No sé si esto os lo habéis preguntado alguna vez. Pues fijaros, el verdadero negocio, aparte de lo que es la venta de los propios dispositivos, es el que vendemos nuestra atención. Al final, lo que interesa es que estemos ahí. Nuestra atención, nuestro tiempo, el tiempo quizá todos estamos de acuerdo que es lo más valioso que tenemos, nuestra salud, el neurodesarrollo de nuestros niños, el aprendizaje, los datos, e incluso nos podemos ir mucho más allá, ¿no? Como puede ser, o nos podríamos preguntar si está en riesgo la democracia tal y como la entendemos o incluso la propia economía. Es decir, que vamos a hablar, o yo me voy a centrar, porque es lo que me han pedido, de lo que tiene que ver con el niño, pero no nos podemos olvidar que esto nos repercute a todos y que si no nos lo planteamos y no hacemos de verdad un ejercicio reflexivo, esto va por delante, ¿no? Y estamos hablando del mundo digital y de las pantallas, pero ya está aquí la inteligencia artificial. ¿Existe el buen uso de las pantallas? Eso que se habla de... ¿Hay un buen uso de las pantallas? Aquí os lanzo una pregunta, por curiosidad, si luego lo queréis ver. Si os metéis en vuestra configuración del teléfono, podéis ver vuestro propio tiempo de uso de pantalla. A lo mejor os sorprende. ¿Por qué? Porque la tecnología, tal y como está concebida en la actualidad, que habría que darle una base ética, ¿no? a la propia tecnología, ahora mismo no la tiene. Está hecha para que nos quedemos. Hay millones de cosas que hacen que nos quedemos. Desde el hecho de sí que tienes el teléfono te vaya avisando de todo lo que va llegando,
hasta bueno, la posibilidad de pasar pantallas de forma infinita, las cookies, la personalización de la publicidad, la personalización del propio contenido que aparece en el dispositivo. Es decir, hay que hacer un ejercicio de concienciación propia para poder llegar a hacer un uso que sea medianamente razonable de la tecnología. Si al adulto nos cuesta, ¿cuánto pensáis que le cuesta a un niño? Y voy a la siguiente reflexión. ¿Existe el nativo digital? ¿Por qué un niño de 1 año es capaz de pasar el dedo en la pantalla? Porque está hecho para tontos. Ya se encarga la empresa tecnológica de hacer que sea un uso sencillo y simple, porque tiene que ser transversal, tiene que llegar a todas las edades. Y ese uso instrumental de la tecnología se aprende por imitación. El niño aprende a pasar el dedo de la pantalla porque ve millones de veces cómo gente que tiene a su alrededor pasa el dedo por la pantalla. Pero no olvidamos los adultos, cuando le damos un dispositivo al niño, que no le estamos pidiendo que haga un buen uso instrumental. Tú no le estás pidiendo a tu hijo que pase bien el dedo por la pantalla. Tú lo que le estás pidiendo es un uso racional de la tecnología. Y el uso racional, como hemos explicado anteriormente, tiene que ver con herramientas cognitivas que sobre todo están alojadas en una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que ahora luego hablaremos un poquito de ella. Y la corteza prefrontal no se termina de desarrollar hasta los 25 años, o eso dice la ciencia. Entonces, bueno, pues tenemos un problema. Hay una tecnología que está hecha para que nos quedemos y se la estamos dando a niños y adolescentes que no tienen capacidad de autocontrol por una razón neurobiológica. Entonces, vuelvo al punto de partida. Por supuesto que tenemos que reflexionar, por supuesto que los adultos tenemos que ser ejemplo, por supuesto que nos tenemos que preguntar qué precio, ¿no?, estamos dispuestos a pagar como padres, como personas, como sociedad, al uso de la tecnología. Pero hay una parte que también hay que regularla. Hay que regularla porque hay que proteger a la infancia. Y mientras haya tecnología que pueda hacer que nos quedemos a cualquier precio, incluso sin que nosotros seamos conscientes de qué es lo que se está utilizando para que nos quedemos, pues tenemos un problema porque sigue avanzando, sigue hacia adelante. Desde el punto de vista de la pediatría, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa la salud, nos preocupa el neurodesarrollo, nos preocupa los hábitos de vida saludables, nos preocupa el desarrollo psicoafectivo y nos preocupa el aprendizaje de nuestros niños y adolescentes. Afecta a la salud las pantallas en todas las esferas de la vida. Como estoy muy bien acompañada, hay cosas que ni siquiera voy a nombrar porque Alejandro va a hablar de la sexualidad, así que ahí no me voy a meter. En la parte física, hábitos de vida saludables, menor ejercicio, menor actividad física, mayor riesgo de obesidad, afectación del sueño, ¿no?, los 3 pilares de los hábitos de vida saludables, dolor de espalda, de cuello, ¿no?, ergonomía, toda la parte oftalmológica que la va a contar Julia, tampoco voy a entrar. A nivel social, eso lo vivimos todos, que ahora parece que lo extraño es que alguien te mire hablándote a los ojos y que entendamos que el ser humano necesita la conexión social, necesitamos abrazarnos, necesitamos tocarnos, y yo creo que todos lo hemos vivido en la pandemia. Se habla de esa soledad conectada, en la que mucha gente se siente sola, aunque a lo mejor recibe un montón de mensajes al cabo del día. A nivel mental, ansiedad, depresión, hiperactividad, y eso nos afecta a todos. ¿Qué ocurre en el neurodesarrollo? Y voy a dar unas cuantas pinceladas. Ya sabemos por la neuroplasticidad que es verdad que el cerebro tiene capacidad a lo largo de la vida de generar en determinadas áreas del cerebro neuronas, pero podríamos asumir que las neuronas con las que nacemos, ¿no?, son las que nos acompañan en su gran mayoría a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos es el tipo de conexión neuronal y la complejidad de la conexión neuronal. Y hay una época de la vida, hasta los 2 o 3 años, donde se producen muchas conexiones neuronales, y luego hay una época de la vida en la infancia más temprana, ¿no?, a los 4 o 5 años, donde se produce la poda neuronal. La poda neuronal, ¿qué es? Que se cortan aquellos circuitos neuronales que no son importantes para el individuo. ¿Y qué es necesario para que esto se produzca? La estimulación adecuada.
Es verdad que influyen otros factores como la genética, la epigenética, bueno, factores en el embarazo, pero lo que sí podemos controlar es qué estímulos le llegan al niño. De hecho, sabemos en pediatría y en neuropediatría que es muy importante el momento, o sea, en el neurodesarrollo las cosas se tienen que hacer de una manera determinada. Y es que cada hito del neurodesarrollo tiene un momento concreto y se tiene que desarrollar en ese momento concreto y en un orden concreto. Y os pongo un ejemplo que todos podemos entender. Si un niño no puede sujetar la cabeza, no va a poder gatear. Y cuando llega a la consulta del pediatra un niño con 4 o 5 meses que no sostiene la cabeza, pues el pediatra se empieza a preocupar. Y para que eso se produzca, para que esa poda neuronal y esas conexiones neuronales se produzcan, necesitan estímulos. ¿Qué estímulo necesita el niño en esta edad? Subir y bajar escaleras, el contacto con sus figuras de apego, contacto con otros niños, el juego libre. ¿Qué ocurre cuando dejamos al niño delante de la pantalla? Ocurre sobre todo un coste de oportunidad. Estamos perdiendo tiempo que el niño podría estar dedicando a otras cosas, y pongo este dibujo en concreto porque sabemos que la lectura acompañada, el que un padre, una madre, un profe lea al niño es una de las cosas que más ayuda al desarrollo del lenguaje, pero sin embargo ya tenemos datos y os traigo un estudio porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que veis, ¿no? Las partes azulitas y las partes rojas son las conexiones neuronales. Y lo que se está comparando es niños de 3 a 5 años con mayor tiempo de pantalla con menor tiempo de pantalla, que son los superiores, frente a mayor tiempo de pantalla. Es decir, el número de conexiones neuronales disminuye considerablemente. ¿Dónde? En áreas del lenguaje y en la corteza prefrontal, en lo que tiene que ver con el autocontrol. Pero es que sabemos que afecta al coeficiente intelectual, afecta en esta edad a la capacidad a medio y a largo plazo de conseguir una adecuada atención sostenida, al desarrollo del lenguaje, a esa función ejecutiva de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Es decir, afecta al neurodesarrollo del niño, hasta el punto de que ahora cuando viene un niño menor de 5 años que tiene un retraso del neurodesarrollo, la primera pregunta que le hacemos a los padres es qué tiempo consume pantalla. Y si consume pantalla, le pedimos a los padres que la retiren y que vuelvan otra vez a la consulta. En general, si no hay otra cosa que lo esté provocando, el neurodesarrollo mejora, pero la gran duda que tiene la ciencia en este momento es 100% reversible? Y quizá esa pregunta nunca la podamos contestar, porque no sabemos qué trayectoria hubiera seguido el neurodesarrollo de ese niño si no hubiera estado expuesto a las pantallas. Y hay dos cosas que sabemos que afectan enormemente, que es el ruido de fondo, el hecho de que haya algo en casa siempre puesto. De hecho, afecta a la memoria de trabajo, es decir, a la capacidad de atención inmediata en cualquier persona, pero afecta a la capacidad de memoria a largo plazo en el niño. De hecho, hay estudios que comparan niños que han estado con ruido de fondo en el primer y el segundo año de vida y se ve que tienen una menor capacidad de memoria sostenida a largo plazo. Y el estar solo frente a la pantalla. Debería de llegar un momento en el que nos resonara el ver a un niño de esta edad frente a la pantalla, por ejemplo, en un restaurante, que es un sitio bastante frecuente, igual que si viésemos al niño con un cigarro en la mano. Esa debería ser esa sensación que deberíamos de tener cuando lo vemos. ¿Por qué? Porque está afectando a su neurodesarrollo y no sabemos si es reversible o no. Y hay otra cosa que se está estudiando mucho en la ciencia en los últimos años y que ya tenemos datos, que es cómo afecta el uso de los dispositivos digitales de los padres en el desarrollo del niño. Y esto tiene que ver con un hecho, que es con la vinculación. Es decir, el niño lo que necesita es unos padres presentes y disponibles. ¿Eso qué significa? Que el padre tiene que estar atento a las necesidades físicas y psicológicas del niño. Y de hecho eso lo hemos visto. Hay un vídeo que lo podéis buscar en el que se ve el comportamiento del niño cuando el padre mira al niño en un momento determinado o cuando el padre actúa en un momento en el que está con la pantalla. Cuando estamos con la pantalla estamos desconectados del mundo real. ¿Qué se ha visto? Pues que aumenta la frustración, aumenta la rabieta, aumenta la impulsividad,
aumenta la dificultad de autocontrol. Y otra parte que no podemos olvidar, que es que somos el ejemplo de nuestros hijos. Entonces, en pediatría siempre hay un ejemplo que se pone, ¿no?, que es que si tú no comes zanahorias, tu hijo no va a comer zanahorias, hablando de los hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación, pues esto es un poco igual. ¿Y se consume pantalla en esta edad? Bueno, pues datos del 2021, revista de Salud Pública, la media de tiempo de consumo al día en niños menores de 2 años son 70 minutos. Lo digo para que empecemos a reflexionar de lo que nos queda por hacer. A medida que va aumentando la edad, va aumentando el tiempo de consumo de pantalla. Es decir, que esto tiene que llegar, este mensaje tiene que llegar. ¿Y qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia es verdad que tenemos menos datos a nivel de neurodesarrollo. No sé si habéis visto la película de Al revés. Bueno, pues lo que significa la película de Al revés es pues toda la parte amigdalar, toda la parte de circuitos de recompensa. Es donde están las emociones, donde se regulan las emociones y donde está el hipotálamo que se encarga de la memoria a largo plazo, sobre todo de los recuerdos emocionales. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Pues que esta parte a los 12-13 años ya está desarrollada, pero no se ha terminado de desarrollar la corteza prefrontal, que es la que autorregula esas emociones hasta los 21, 24, 25 años. Es decir, que tenemos un cerebro que de por sí es impulsivo por neurobiología y que le estamos pidiendo que se autorregule en un ambiente que está hecho precisamente para que te quedes. Es decir, estamos pidiendo algo que es extremadamente complicado. ¿Qué sabemos respecto a la adolescencia? En la etapa de la adolescencia, de los 12 a los 25 años, lo que está intentando el cerebro es crear el mayor número de conexiones neuronales posible entre ese sistema límbico y esa corteza prefrontal para que el cerebro se autorregule. ¿Qué ocurre cuando está expuesto a largo tiempo el cerebro sobre la pantalla? Pues aunque no se ha demostrado todavía en resonancia magnética funcional de que haya menor número de conexiones neuronales, sí sabemos que, y eso no ocurre también a los adultos, que al final termina produciendo una disfunción ejecutiva, es decir, produce una dificultad en la autorregulación de la conducta, la regulación emocional, en la memoria a corto plazo, en la motivación, en la planificación y organización, en la supervisión de uno mismo y en la supervisión de las tareas. Es decir, toda esa función ejecutiva que hemos hablado al principio de esa corteza prefrontal. Entonces, vuelvo a la diapositiva del inicio. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar individualmente en educación, en sanidad, como padres, del uso de las pantallas, sabiendo que afecta a la salud a lo largo de toda la vida y afecta al neurodesarrollo y al desarrollo psicoafectivo de nuestros niños? Muchas gracias. Sí, María, tu intervención ha sido interesantísima y has dado una cifra al final, 70 minutos de consumo medio de los menores de 5 años. De 2 años. De 2 años. Al día. De pantalla, que eso me imagino que tendrá, por lo que nos has contado, unas repercusiones muy serias, ¿no? Es un dato realmente impresionante, ¿no? Y sobre todo es impresionante la falta de previsión, de concienciación, a lo mejor tanto de padres como de autoridades, como sobre lo que eso significa, ¿no? Y yo creo que hay un problema de ambigüedad de mensaje, ¿no? Es decir, que incluso padres que llegan muy concienciados a la consulta porque están preocupados por esto, te cuentan la preocupación de cuáles son los riesgos, pero te preguntan si lo hacen bien, si lo regulan. Es decir, los mensajes son contradictorios. Muchas gracias, María. Vamos a pasar a la segunda ponencia. Va a intervenir Alejandro Villena. Alejandro Villena es, además de psicólogo y sexólogo, director de investigación en la asociación Dale una Vuelta, un proyecto social enfocado a la adicción de la pornografía. Tiene una amplísima trayectoria como profesor universitario y
ha publicado diversos libros sobre sexualidad, entre otros, ¿por qué no?, su última obra, su obra más reciente, en la que trata de la prevención y la ayuda para superar la adicción a la pornografía y que además ha tenido una gran repercusión por la alta audiencia que ha alcanzado. Así que Alejandro tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Domi, Ana, Paulino, por vuestro cariño, siempre. Es un poco pronto para hablar de porno, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Cuando venía en el tren ayer me acordaba de que yo cuando era pequeño, yo soy malagueño, por tanto es doble orgullo estar aquí, me acordaba que tenía un profesor de matemáticas que era sevillano. Y digo, oye, ¿y por qué no le hago un pequeño homenaje en la ponencia de hoy? Este profesor era el típico profesor matemático que hacía chistes muy malos. Y te decía, Alejandro, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo, ¿no? O sea, esos chistes que no le hacen gracia a nadie y que son chistes solo de matemáticos. Y hoy voy a hacer algo similar. Voy a haceros una cuenta muy sencilla, del 10 al 0, y en cada uno de los números me voy a detener y os voy a dar algún dato sobre el impacto y las consecuencias del consumo de la pornografía. Empezamos por el 10. 10 años es la edad media para el primer contacto de la pornografía en España. El 70% de los adolescentes lo hace por accidente. El 91%, curiosamente, lo hace a través del móvil y el 60% lo hace en sus casas, mientras sus familias ven la tele o cocinan. Curiosamente, desde 2009, que es cuando se revoluciona todo el tema del smartphone, si las chicas solo consumían en 2009 un 7% de ellas pornografía, hoy en 2024 casi el 80% de las chicas ha visto porno en el último año. Y casi el 97% de los chicos ha visto pornografía en el último año. Curiosamente, cuando les preguntas a las familias si sus hijos ven porno, solo el 10% de las familias cree que su hijo ve porno. Claro, tan guapo, con el pelito para el lado, tan mono, ¿cómo tu hijo va a ver porno? Pues sí, señoras y señores, vuestros hijos probablemente y desgraciadamente vean porno. Pero bueno, sigamos con la cuenta. 9 de cada 10 universitarios cree que el porno es fiel a la realidad. Utilizan la pornografía como una profesora de educación afectivo-sexual, como una fuente de información fiable. Eso le genera expectativas irreales, un yo sexual ideal que no se acerca al su yo sexual real, y eso le produce gran nivel de frustración. Las revisiones sistemáticas más recientes nos indican que el consumo de pornografía afecta a la autoestima sexual y al autoconcepto sexual de mí mismo y de mi pareja. Recuerdo una mujer en terapia que descubrió que su pareja era adicto al porno y decía, he pensado operarme todo mi cuerpo, a ver si consigo parecerme a esas actrices, porque nunca le voy a dar a mi pareja lo que el porno le da, ¿no? Personas pornificadas, cuerpos pornificados. 8 millones de visitas tiene un vídeo de una violación grupal que se subió la semana pasada en una de las plataformas más importantes pornográficas. Porque en la pornografía la mujer siempre pierde. Porque los estudios más recientes, longitudinales y metaanálisis, nos indican que a mayor consumo de la pornografía, mayores estereotipos de género, mayor nivel de sexismo hostil, mayor probabilidad de ejecutar o perpetrar violencia, mayor probabilidad de incorporar mitos sobre la violación. Una visión machista donde el hombre debe ser dominante y la mujer debe ser sometida. 7 de cada 10 jóvenes ve pornografía semanalmente, todas las semanas. Imaginaros todas las semanas aprendiendo a tocar la guitarra, el bajo, leyendo sobre historia. ¿Qué pasa cuando todas las semanas estoy viendo pornografía? Pues que genera una mirada pornificada. La mirada pornificada es aquello que entiende el sexo como un producto, donde en lugar de ser una experiencia compartida a través del vínculo, utilizo el sexo para la obtención de mi placer. Un sexo de yo-yo y de ya-ya. El sexo tiene que ver con cuidar, el porno tiene que ver con utilizar. El sexo te conecta al otro, la pornografía te desconecta del otro. Hay una canción que me gusta mucho ahora que dice, te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho. Y eso es lo que está pasando en esta sexualidad pornificada. Cada vez estamos menos presentes e incluso en nuestras relaciones sexuales. Esto hace pues, que vivamos una sexualidad menos placentera y a pesar de ser una sociedad hipersexualizada, tenemos el peor sexo de la historia, más enfermedades de transmisión sexual que nunca en nuestro país, más agresiones sexuales de menores que nunca, 2 de cada 10 adolescentes tiene disfunción eréctil, chicos,
1 de cada 10 mujeres jóvenes no llega al orgasmo, cada vez tenemos unas relaciones sexuales de peor calidad. 6 horas llegó a pasar un paciente que atendía en la pandemia que tenía una adicción a la pornografía, un adolescente. 6 horas al día pasaba consumiendo pornografía. Aquí es donde empieza la adicción. La adicción tiene que ver con la falta de control, la tolerancia, la dependencia, incluso la abstinencia. Han demostrado los estudios más recientes que se produce también con el consumo de pornografía adictivo. Irritabilidad, problemas para dormirse o conciliar el sueño si no tengo la pornografía cerca. En la tolerancia hay 2 efectos, uno cuantitativo y otro cualitativo. Necesito o más cantidad de pornografía para sentir los mismos efectos y el mismo placer, o tengo que ir cualitativamente creciendo en géneros, una pornografía más extrema, más violenta, o el incesto, por ejemplo, que es una de las categorías que más ha crecido en los últimos años. Yo suelo decir que la adicción a la pornografía es una adicción mentirosa, porque te promete placer, te promete información sobre sexualidad, te promete regular tus emociones, pero luego te quita todo eso. Te produce menos placer, insatisfacción, te produce más ansiedad, más soledad, más tristeza y al final te va deteriorando también incluso tu placer sexual. Y la industria se encarga de venderte un producto, pero al final el producto son nuestros adolescentes, ¿no? 5 áreas neurobiológicas son las que están alteradas, según los estudios de resonancia magnética funcional, por el consumo de la pornografía. El córtex prefrontal, que hablaba María de ella, el director de orquesta del cerebro, el que planifica, el que organiza. Pero imaginaros un director de orquesta que en lugar de tener 50 músicos tuviera 50.000 músicos. Estaría abarrotado, se deterioraría, sería incapaz de dirigirlos a todos. Eso es lo que le pasa a nuestra corteza prefrontal con la hiperactivación del sistema de recompensa. Ese es el segundo, sistema de recompensa, dopamina, necesidad de gratificación, anticipación de la gratificación constante y me vuelvo esclavo del placer sexual. Oxitocina y vasopresina. A nivel neurofisiológico, las personas que tienen más consumo de pornografía tienen una alteración de la oxitocina y la vasopresina. Curiosamente, son las hormonas que tienen que ver con el vínculo, el cariño y el amor. La pornografía destruye la capacidad de querer al otro, de vincularse, de cuidar al otro. 4, neuronas espejo. Tienen que ver con la empatía, con el aprendizaje vicario y por observación en estudios de resonancia magnética funcional alteradas por el consumo de la pornografía. Y por último, lo que tiene que ver con la automatización de procedimientos, cerebelo y ganglios basales. Por ejemplo, yo soy exfumador, llevo 1 año y medio sin fumar y ahora cada vez que me bajo de un tren me entran ganas de fumarme un piti, porque he automatizado y tengo asociaciones que había hecho durante mucho tiempo. La pornografía pasa igual, cuando estoy solo, cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, cuando tengo ansiedad, hago esas asociaciones y eso en parte, a nivel neurobiológico, tiene que ver con esas partes de automatización del cerebro. 4 es la probabilidad, el número por el que aumenta la probabilidad de que tu hija, si ve pornografía, sea una víctima sexual. La chica que ve pornografía tiene 4 veces más de probabilidad de ser una víctima sexual, online u offline, que la chica que no ve pornografía. Pararos un segundo a pensarlo. Si mi hija ve porno, tiene 4 veces más de probabilidad de ser una víctima sexual. Y si mi hijo ve porno, tiene 2 veces más de probabilidad de ser un agresor sexual que si no ve porno. A ver, porque vea porno no significa que vaya a ser un agresor o una víctima, pero es como la lotería, cuantos más billetes compres, más probabilidad vas a tener de que te toque, ¿no? Por supuesto, hay otras variables que influirán. Ya vamos terminando la cuenta, ha sido fácil, ¿no? 3 veces a la semana es el número de veces en el que empiezan las consecuencias graves en la sexualidad. A partir de 3 veces a la semana, en jóvenes de 16 a 24 años, se favorecen la disfunción eréctil, los problemas para llegar al orgasmo. Chicos jóvenes que vienen a consulta que no son capaces de eyacular, porque se han acostumbrado tanto al consumo de pornografía que no son capaces de disfrutar del sexo en la vida real. Es como si te acostumbras a trabajar consumiendo cocaína. No es lo natural, pero cuando quieres tener una conversación normal o un trabajo normal, tu cerebro no puede rendir y solo se va cada vez deteriorando. La preferencia pornográfica. Prefiero un atracón de porno al sexo en la vida real, porque es más cómodo. Es más cómodo ver TikTok que leerte un libro, pero ¿qué es mejor? En agosto del año pasado salió una investigación en la que se vio que las personas que consumen frecuentemente pornografía en una pareja se produce un sexo menos íntimo, menos personal, con menos empatía y con más probabilidad de que haya dinámicas de poder y de control. 2 veces os voy a repetir esta frase para que no se os olvide. No hay consumo de pornografía sin consecuencias. No hay consumo de pornografía sin consecuencias. Y uno de cada 5 consumidores de porno de ordenador ya se ha cambiado a los pornos de deep nudes, los deepfakes pornográficos, donde desnudan
a chicas, porque el 99% de los deep nudes que hay en Internet son de mujeres, a través de la inteligencia artificial. A día de hoy la intimidad ha muerto. Todos somos desnudables. Si tenemos una foto en Internet, todos somos desnudables. Y esto es un gran peligro y todavía no hay control, aunque se está intentando avanzar en ello, ¿no? Han aumentado en un 550% los deep nudes desde 2009 hacia 2023. Y la gran mayoría de consumidores pues son hombres y la gran mayoría de imágenes, como os decía, pues son de mujeres. Y llegamos al cero. Cero son las razones para consumir el porno, cero son los motivos para verlo, cero son las consecuencias saludables que tiene la pornografía, o cero son los efectos positivos que la pornografía tiene, en adolescentes y en adultos. Pero son muchas, infinitas las posibilidades que tenemos de proteger, de cuidar y de educar, de enfocarnos en lo no digital, de retrasar la llegada del primer teléfono móvil. Dicen que las familias inteligentes dan teléfonos tontos a sus hijos y las familias tontas dan teléfonos inteligentes a sus hijos. Podemos educar en la empatía, en apreciar la belleza, en la naturaleza, en la sensibilidad, en el respeto, en aprender a aburrirse, en tolerar la frustración, en la creatividad, en la imaginación, en el contacto humano, en las habilidades sociales. Tenemos mucha esperanza, pero tenemos que dedicarle tiempo. El tiempo que a veces pues, nos pasamos en el tiempo de uso del móvil, ¿no? Así que bueno, pues como decía mi profesor de matemáticas, y en este honor que le estoy haciendo hoy, si sabéis contar, mejor no contéis con el porno. Muchas gracias. Sí, Alejandro, algunas de las cifras que has dado, que tienen un fondo profundo y unas consecuencias sobre todo de las que la mayoría de la sociedad no es consciente, ¿no? Por ejemplo, dices que a partir de 3 veces a la semana se está en claro riesgo de ser adicto, ¿no? Y que eso provoca en los menores menos satisfacción, más soledad, aparte de trastornos neurobiológicos, e incluso en las chicas la posibilidad mayor de ser víctima sexual. ¿Esas adicciones son corregibles, son fáciles de corregir o eso es un camino muy arduo, muy difícil? Bueno, es un camino largo. Los pacientes más graves pueden tardar hasta 3 años en un proceso de recuperación. Las terapias estándar son de 1 año, son terapias cognitivo-conductuales que ya han demostrado eficacia en ensayos clínicos aleatorizados. También hay terapias basadas en mindfulness y en aceptación y compromiso. El pronóstico es bueno. De hecho, los únicos estudios neuropsicológicos que hay de recuperación del cerebro nos dicen que en 21 días de abstinencia de la pornografía ya se empiezan a recuperar algunas de las facultades cognitivas que se han perdido, como la atención, la memoria, la organización y planificación, de ese síndrome disejecutivo que comentaba María. Por tanto, yo creo que hay esperanza y que hay un sexo muy bueno detrás de o fuera del porno, ¿no? Bien, muchas gracias. Pasamos a la tercera ponencia, y no menos importante, Julia Escudero, que es oftalmóloga infantil, que lleva más de 20 años dedicada a la oftalmología pediátrica, una especialidad dedicada a resolver los casos más complejos que afectan a la vista de los más pequeños, que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Oftalmopediatría y que trabaja en el Hospital Regional de Málaga y que ha estudiado muy a fondo el efecto que las pantallas producen en la vista de los menores. Sí. Cuando quiera, Julia. Vale. Muchísimas gracias por la invitación. Después de escuchar vuestras charlas, igual esto es un mal menor, ¿no? No sé, pero es mi día a día. Entonces, lo que yo voy a hablar son de patologías que han existido siempre en las consultas de oftalmología. ¿Esto pasa o no pasa? ¿Sí? No pasa, ¿no? ¿Este? Vale, todo esto siempre se ha visto, vaya, en las consultas de oftalmología. Lo que pasa es que a mí me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en algunas de estas patologías, el incremento, pero exagerado. Entonces, voy a hablar de miopía, que progresa rápidamente en la infancia.
Antes veíamos niños miopes que tenían factores genéticos para la miopía y eso pues no se pueden cambiar, pero últimamente estamos viendo niños que sin padres miopes ni ningún factor genético que predisponga tienen miopía progresiva. Y ahora diré el problema que eso supone para luego cuando son adultos jóvenes. También problemas acomodativos, que ahora hablo, estrabismo agudo, el síndrome visual informático, que antes era más propio de gente adulta que se dedicaba a trabajar con el ordenador. Y lo que más me ha llamado la atención de todo en los últimos 2 años es los déficits de atención que me hacen consultas para ver si el niño tiene problemas de visión, porque es que es una epidemia de niños con déficit de atención. Entonces, voy a hablar primero de la miopía, ¿vale? Como ya decía, la miopía tiene una serie de factores que son genéticos que no se pueden modificar. Si un niño tiene un padre y una madre miopes, pues va a tener una predisposición, va a coger papeleta, va a coger factores de riesgo genéticos, pero luego hay una serie de factores ambientales. Entonces, tener miopía que progresa en la infancia, en la edad de 6 a 14 años son las edades en las que más puede progresar, predispone, como ya digo, a muchísimas enfermedades en el adulto joven que además no tienen remedio, es decir, que producen ceguera en personas de 20, 25 años. Si tienes una miopía de más de 6 dioptrías. Entonces, si un niño ya tiene una predisposición genética a tener, por ejemplo, 2 dioptrías, que se decía, bueno, tiene 2 dioptrías, tampoco es mucho, sí, pero es que el niño tiene 4 años. Entonces, si le sigue progresando, puede terminar con más de 6 en la edad de los 20, con lo cual ya tenemos un riesgo incrementado, como pongo ahí, un incremento de 1 dioptría, que la gente dice, jolín, toda la que estamos liando para 1 dioptría. Pues sí, porque 1 dioptría incrementa el riesgo de quedarse ciego por una enfermedad que se llama la maculopatía miópica de un 67%. O sea, aquí cualquier 0,25 de miopía que disminuyamos es un éxito, ¿vale? Entonces, lo que se pretende con muchos métodos que hay, que hoy en día esto es un gustazo porque tenemos un montón de métodos para frenar la miopía que hace 5 años no teníamos. O sea, tenemos gotas que se ponen en los niños todas las noches para evitar la progresión, unas gafas de diseño especiales que llevan 2 años en el mercado y que han demostrado ser eficaces, tenemos unas lentes de contacto especiales para evitar la progresión de la miopía, pero nadie, incluso en mi propio equipo, nadie les dice, pero ojo, pero tú estás pasando tiempo al aire libre, ¿tú cuánto usas el móvil? Eso da igual. Usted me manda las gotas para que el niño no le progrese. Y yo les digo, pues no va a servir de nada si no eliminamos los factores ambientales negativos que está haciendo, ¿no? Entonces, además se está gastando muchísimo dinero, porque las gafas no son baratas, no están además financiadas, las lentes de contacto tampoco, con riesgos también de usar lentes de contacto, las gotas, tiene que ir a comprarla en una farmacia, es decir, una serie de gastos cuando el más barato es jugar al aire libre. Ese es lo primero. Lo que pasa es que a nosotros, bueno, a mí no, pero al resto de oftalmólogos es como, es que en los tiempos en los que vivimos eso como que es muy complicado, ¿no? Entonces, hay una clara relación entre este incremento de miopía exagerado que estamos viendo en las consultas con el tiempo que se dedica a mirar las pantallas. Y la distancia a la que se ponen, ¿no? Como pongo ahí en esa foto, ese niño tumbado a oscuras en una habitación con el móvil a 20 centímetros, siendo la única fuente de luz de la habitación la del móvil. Eso es nefasto para la persona que incluso no tiene miopía, la va a tener. Y el que la tiene porque genéticamente está predispuesto se le va a incrementar en una barbaridad, ¿vale? Esto, sobre todo lo de las posturas, las distancias. Y lo de no pasar, decimos 2 horas al día al aire libre, ¿vale? A la luz solar. La luz solar tiene muchos efectos beneficiosos para evitar la progresión de la miopía, que no voy a entrar en ello. Entre ellos, pues la dopamina interviene, pero intervienen muchísimos factores, ¿no? Por ejemplo, en China y en Hong Kong, en Asia en general, están ya así en los colegios, ¿vale? Han quitado pantallas, ponen libros tradicionales y les ponen como una barrera para que el niño no se acerque, ¿no? Porque es la distancia a la que están y las posturas que tienen para ver las pantallas lo que no solo produce problemas en la vista, sino en todo el cuerpo, ¿no? Como ya han hablado los compañeros, ¿no? Entonces, ya en China están así. Y antiguamente yo por ejemplo en 2020 hacía unas recomendaciones a los padres sobre el uso de pantalla, que yo ahora lo veo y digo, que éramos demasiado benevolentes. Decíamos, de 0 a 2 años ninguna hora. Luego, de 2 a 5 años, bueno, máximo 1 hora al día. A mí ahora me parece una barbaridad, ¿vale? De 5 a 16, 18 años, que es la edad que yo estoy tratando a niños, máximo 2 horas al día. Me sigue pareciendo una barbaridad después de lo que estoy viendo en las consultas, ¿no? Entonces, hay que estar tiempo al aire libre y mirar a lo lejos, ¿vale?
Entonces, ese es un tema, la miopía progresiva, ¿vale? Luego, otro tema súper gordo que estoy viendo son los problemas acomodativos. Ya digo que todo esto siempre lo he visto en las consultas. Lo que pasa es que ahora tiene unas características especiales, como voy a decir, ¿no? Nada, solo 2 cosillas sobre lo que es la acomodación. La acomodación es un mecanismo por el cual, cuando estamos mirando de cerca, intervienen varios músculos en el ojo. Uno está dentro del ojo, que es el músculo ciliar, que es el que produce el enfoque de la imagen, y luego unos músculos, que son los músculos rectos internos, que son los que convergen el ojo para enfocar la imagen de un ojo y la de otro, que son diferentes, para que se interpreten como una sola imagen en el cerebro, ¿vale? O sea, que hay una convergencia y hay un enfoque, una acomodación. Y eso se acompaña de una contracción de la pupila. La pupila se pone más pequeña para enfocar, ¿vale? Esto es fisiológico, esto se llama la sincinesia de la acomodación convergencia, ¿no? Bueno, pues si nosotros estamos mirando de cerca y luego miramos a lo lejos, todos estos músculos se tienen que relajar. Vale, pues cuando esto no ocurre, porque estamos mucho tiempo en la visión cercana, sobre todo en una distancia excesiva, pues se produce un extremo de lo que es la acomodación, que es el espasmo acomodativo. Bueno, pues estoy viendo más espasmos acomodativos que nunca. Antes era habitual. De vez en cuando, sobre todo se da un perfil de niñas muy perfeccionistas, con mucho éxito en los estudios, como ansiosas y tal. Ese perfil ya no lo veo. Ahora veo niños de menos de 2 años, o sea, hace poco una niña de 22 meses que acude a las consultas a urgencias por un estrabismo agudo, que eso es la segunda parte que comento, ¿vale? Y entonces empiezan a hacérsele todo tipo de pruebas, resonancia, consulta con el neurólogo, pensando que tiene algo neurológico, ¿vale? Porque la niña no había tenido ningún evento de salud, de fiebre, ni nada que le pudiera desencadenar, y gastamos muchísimos recursos hospitalarios y nadie le hace la pregunta. Porque tú entiendes que un niño de 20 meses no va a tener un móvil. Pues ya lo tenemos que incluir en nuestro anamnesis que hacemos. Oye, no estará el niño mirando el móvil con 20 meses, ¿no? Entonces, eso lo he tenido yo hace poco. Entonces, he incrementado mucho la frecuencia del espasmo acomodativo, más en niños más pequeños, y que además antes tú hacías unos métodos para evitar que eso progresara, que era poner unas gafas relajantes, decirle que el niño pues, que se relaje, que esté haciendo vida al aire libre. Nada de eso. O sea, me siento muy frustrada porque todo lo que eso hacíamos antes, pues ahora tienes que hacer cosas como mucho más contundentes. Por ejemplo, echarle a un niño unas gotas todos los días para relajarle la acomodación, porque no hay manera de relajar esa acomodación. Y además los padres no están colaborando mucho en cómo le van a quitar la pantalla al niño, ¿vale? Entonces, los síntomas son además súper variados. El niño puede aparecer como aparece en esa diapositiva con un estrabismo torcido. Antes poníamos gafas, como pongo en la foto, y ahora el ojo sigue torcido. Le duele la cabeza, por eso digo que a veces se confunde con temas neurológicos. Esto es un caos, ¿vale? En las consultas de oftalmología que tenemos que tratar niños con tumores, son con cosas gordas que estamos teniendo. Esto que no lo entendemos porque esto tendría solución si se eliminara los factores que lo inducen, ¿no? Esto, lo que estaba contando, nosotros en las consultas de oftalmología echamos unas gotas para dilatar la pupila, para ver el fondo del ojo y para relajar la acomodación, porque para graduar la vista de un niño necesitamos que esté relajada la acomodación, porque un niño tiene una capacidad de acomodar a lo bestia, o sea, bestial, o sea, en comparación con un adulto, bueno, un adulto que no esté en la edad de la presbicia, claro, que ya no acomodamos nada, ¿no? Entonces, tenemos que relajar la acomodación con gotas, ¿vale? Son gotas que se llaman cicloplégicos, o sea, que paraliza la acomodación. Y entonces esperamos 30, 45 minutos, los tenemos en la sala de espera, y lo que me está pasando a mí últimamente es que como ya estoy con esto encima de lo de las pantallas, a ver si... Y entonces salgo a la sala de espera y veo a todos, a los padres y a los niños, o sea, yo estoy intentando relajarles la acomodación con las gotas y están con el móvil estimulándola. Entonces yo salgo allí, que yo parezco una loca, y digo, por favor, dejen de mirar los móviles. Y se me quedan así mirando como diciendo esta, porque es verdad que no... Por ejemplo, esto me encantaría tenerlo en el hospital, esto, porque por lo menos ya están leyendo que hay algo que están diciendo las autoridades sanitarias, porque a mí, no sé, yo soy como una pequeña hormiga, ¿no? Que estoy allí diciéndolo y me miran así y luego se van a sus casas, ¿no? Pero si empieza a ver ese tipo de cosas en los hospitales... Luego, por ejemplo, los equipos de voluntariado que empiezan allí con los niños a entretenerlos, yo los tengo como, ¡ay, por Dios, menos mal que habéis venido! ¿Vale? Porque empiezan a darle puzzles, tal, mientras están dilatando la pupila, no están mirando un móvil, ¿no? Son fundamentales los voluntarios que están rodando por las consultas.
Luego, estrabismo agudo, que es lo que he estado comentando, es como un extremo porque el espasmo acomodativo se puede producir de dos formas. O el niño viene con un estrabismo agudo, con los ojos torcidos, o bien aparece un niño que no ve nada, que no ve nada de lejos, le miras la graduación y te sale que tiene de repente 9 dioptrías de miopía. Y entonces los padres, que tiene 9 dioptrías de miopía, sí, espérese que le vamos a echar las gotas de dilatar. Pero además las gotas de dilatar, que ya no valen las que se ponen de 30 a 45 minutos. Hay que poner una gota de dilatar 3 días antes, porque ya vemos que con las que le ponemos no relajan la acomodación. Y ahora le gradúas al niño con las gotas de dilatar que le relajan la acomodación y no tienen esa miopía. Y entonces, ¿ahora qué hacemos con eso? Entonces, he tenido, por ejemplo, un caso reciente de un niño que ya estaba operado de estrabismo, ¿vale? Tenía un estrabismo convergente, un niño de 10 años, que había acudido a urgencias por un estrabismo agudo. El niño ve doble, o sea, estoy viendo doble, va a urgencias, se le hace su TAC, se le hace su exploración neurológica, ¿no? El niño no le vemos nada neurológico, le los ojos para adentro, y que no ve y que le duele la cabeza, ¿vale? Eso es el cuadro. Se ven las consultas de oftalmología y, bueno, pues se decide que hay que operarlo, ¿vale? Se opera de estrabismo. Ya está operado de estrabismo y entonces me llega a mí, que yo lo veo ahora, y entonces veo al niño que viene con las gafas así. Entra a la consulta con las gafas así. Y unas gafas que pretenden relajarle la acomodación. Claro, el niño no ve con las gafas que le intentan relajar. Entonces digo, uy, esas gafas las llevas fatal puestas. Si es que no veo con ella, digo, ya, porque las gafas lo que están pretendiendo es que te relaje la... Y yo ya voy directa, digo, ¿pero tú cuánto usas el móvil? Y dice, no mucho. Y los padres como callados. Y el niño, con 11 años. Y digo, pero no, pero dime cuántas horas. Y dice, pues, entre cuando llego estoy comiendo 2 horas y luego, pues, en total como unas 4 horas al día. Y entonces digo, ¿cómo? Digo, pero entonces, ¿cómo? Estamos operándote, estamos poniéndote unas gafas, estás viniendo a las consultas de oftalmología. Lo primero que tienes que hacer es eliminar las pantallas. Entonces, ¿no me va a operar usted si es que estoy torciendo los ojos? Digo, sí, te operaré, ya veré. ¿Cómo eso nadie nos lo ha dicho? O sea, porque claro, me veo yo que en mi propio hospital y en mi propio entorno es como, eso es una batalla perdida, eso mejor lo operamos y yo no, esto, porque si no los niños cuando van perdiendo esa capacidad de acomodación, si eres muy operando, cuando tienen 20 años están con los ojos al revés, o sea, le has relajado tanto quirúrgicamente que tiene un estrabismo al contrario, ¿no? Entonces esas frases que a mí eso es imposible... eso se va a aislar socialmente. Si no tiene móvil, ¿cómo va a quedar con sus amigos? ¿Cómo va a chatear? Eso que está diciendo, no. En el colegio las usan. Y yo le digo, no, como ocio. Yo en el colegio yo ahí no entro. Para eso hay hoy muchas personas que pueden... Pero como ocio el niño, no. Entonces, muchos compañeros míos incluso lo ven por imposible. Entonces, esto es un paradigma nuevo porque nosotros teníamos como... con una serie de cosas que hacíamos y ahora nos encontramos que no sabemos qué hacer. Porque yo no estoy dispuesta a operar a un niño que está 4 horas mirando una pantalla. O sea, yo ya se lo he dicho a los padres. Entonces, le hago esta labor, que ya por eso tardo en las consultas el doble que los demás, porque me dedico a explicar esto. Y lo veo al niño ayer mismo y digo, ¿qué? O sea, ha eliminado las pantallas, los padres están concienciados. No estaban antes no eran conscientes. Y el niño está con su ojo recto y con sus gafas bien puestas. Digo, bueno, pues ya está, ya por lo menos en este ya lo he conseguido. Ahora ya miles y miles más que vengan, veremos a ver. El síndrome visual informático era antes muy de adulto. Yo, en mi vida profesional, yo no había visto niños con ojos secos. Ojo seco. O sea, es que entonces el síndrome visual informático se produce por una falta de parpadeo cuando uno está mucho rato con una pantalla, ¿vale? Y eso era más típico de los adultos que trabajan con ordenador y tal, pero últimamente los niños con poca lágrima, con una superficie ocular seca. Y tiene eso muchas consecuencias, de visión borrosa, lo mismo, dolor de cabeza, le salen orzuelos, blefaritis. Y yo digo, esto también es nuevo, porque esto antes en los niños no era nada frecuente, ¿vale? Y ya por último, las interconsultas que me realizan por déficit de atención. O sea, es una barbaridad. O sea, yo creo que es lo peor, o sea, lo que yo he notado como una diferencia exagerada de interconsultas, déficit de atención, el niño no mira la pizarra, el niño parece que no ve, el niño no te mira cuando te habla, el niño tendrá un problema en la vista. Y entonces lo primero que me encuentro yo es que estos niños es muy difícil de verlos en la consulta porque mi trabajo se basa en enseñarle unos símbolos, sea la edad que sea el niño, y el niño me lo tiene que decir. Bueno, lo primero que me dicen los padres es, uy, eso no le va, eso no le interesa, esos dibujos en blanco y negro.
qué aburrido, el niño no te va a colaborar, el niño no te va a colaborar. Ya entramos así en la consulta y le digo, pues me tendrá que colaborar porque esta es mi manera de... O sea, hay muchas maneras, pero la ideal, un niño ya de cierta edad es que te diga o que por lo menos te señale algunos dibujos, sino yo no puedo cuantificar lo que ve. Entonces, directamente los padres ya entran diciendo que el niño no va a colaborar, porque solo atienda al móvil. Mire, si usted, pues yo, venga, mira para acá, mira para allá. No le ponga eso. Y yo tengo un montón de cosas divertidas para los niños. No, solo, si le va a poner usted el móvil solo, entonces es un problema que me encuentro que no sé cuál es la solución, ¿vale? Y nada, pues aquí hay unas recomendaciones por si quiere alguien interés de la Sociedad Española de Oftalmopediatría, ¿vale? Pero ya lo he ido diciendo, ¿vale? Y también lo de las pantallas en las habitaciones, eso también lo digo yo mucho, ¿no? Digo, ¿no tendrá una tele en la habitación, no? Y dice, sí, pero no la usa. Digo, no, eso tírela directamente, ¿no? Y una serie de enlaces por si alguien tiene interés, pero vamos, básicamente es lo que acabo de contar. De las pantallas o como dices, de la visión muy de cerca de las pantallas, ¿podemos hablar de que existe una pandemia de miopía? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí. De hecho, hay muchísimos métodos para frenar la miopía que hace 5 años no existían. O sea, es que eso... Hay muchísimos métodos que, por un lado, es una satisfacción porque si te progresa una miopía ya sabes que puedes hacer algo, ¿vale? Pero es que la base es pasar tiempo al aire libre, es que eso es lo primero. Y es lo que la mayoría de gente dice, 2 horas, ¿y de dónde saco yo 2 horas para que mi niño esté a la luz del sol? Por eso hay mucho más incidencia de miopía en invierno. Nos quedan aproximadamente 20 minutos, ¿no?, para terminar la mesa redonda. Yo antes quería hacerle 2 preguntas muy breves a 2 de los invitados y a continuación pueden ustedes preguntar lo que quieran. A María Salmerón ha dicho que hablamos de las pantallas y ya está aquí la inteligencia artificial. Es decir, que da la sensación de que todas las medidas que proponéis o que proponen, todos los reglamentos que se tratan de desarrollar van a un ritmo mucho más lento que la realidad, ¿no?, que la tecnología, y que por tanto es difícil llegar a tiempo, lo cual agrava un poco el problema, por lo menos te deja una sensación de frustración, ¿no? Yo intento ser positiva y lo que creo es que si ya hemos vivido este bagaje durante la última década, ¿a qué estamos esperando? O sea, vamos a aprender de los errores. Entonces, bueno, hay una parte, yo siempre lo digo a nivel individual, ¿no?, que tiene que ver mucho con el sentido común, y es que si disminuimos el uso de pantallas, pues ya vamos a disminuir el riesgo en general. Y a nivel legislativo, incluso a nivel científico, el saber que por cómo está configurada la tecnología va a ser muy difícil que vayamos al mismo ritmo. Es decir, que cuando empecemos a tener los primeros indicios hay que actuar. Porque si esperamos, ¿no?, a nivel científico a tener una evidencia súper potente con ensayos clínicos aleatorizados, ¿no?, cuando ya esto está aquí, lo estamos viendo en las consultas, lo están viendo los profesores en la aula, pues claro, llegamos tarde. Entonces hay que actuar. No nos queda otra. Muchas gracias, María. Alejandro, ¿qué relación hay entre el consumo de pornografía los 3 días a la semana y las agresiones sexuales, que cada vez son más frecuentes, las violaciones, en fin, las violaciones grupales? ¿Qué relación hay? ¿Es el motivo o es un motivo más? Yo suelo decir que es la gasolina que alimenta el fuego de las agresiones sexuales. Evidentemente no es la única explicación para que existan agresiones sexuales y hay pues, variables psicopatológicas, de personalidad, de trauma y abuso recibido en la infancia,
familias desestructuradas y otras variables que pueden explicar las agresiones sexuales. Si no existiera el porno, seguiría habiendo agresiones sexuales. Pero la pornografía está haciendo que aumenten las agresiones sexuales, que aumenten las agresiones sexuales de menores y que se potencien de forma directa e indirecta. Hay estudios longitudinales que miden el consumo de pornografía de adolescentes y jóvenes hoy, en 3 meses, en 6 meses y en un mes, en diferentes olas, y cuanto más va aumentando el consumo de pornografía, más van aumentando los niveles de violencia. Sabemos que hay diferentes formas de violencia. Hay violencia que tiene que ver con las creencias negativas que yo tengo hacia la mujer, por ejemplo, los mitos de la violación. Cuando hay una violación y se culpa a la víctima y no al agresor, ella se lo merecía, iba vistiendo de esa manera, le iba provocando. Hay varios metaanálisis que nos indican que hay una asociación entre ese consumo de pornografía y esos mitos de la violación. Por tanto, sí que sabemos que hay una relación directa e indirecta, mediada por otras variables, evidentemente, que conectan lo que estamos viendo. Ayer o antes de ayer salió una noticia de una violación grupal, creo que de 10 niños a una niña, en Bélgica, de 14 años. Salió hace 3 o 4 días en Antena 3. Bueno, evidentemente es un modelaje, una imitación y un aprendizaje que además lo graban y lo hacen heroico y no son conscientes, uno, del daño que están haciendo, porque cada vez tienen menos empatía, y dos, de lo que implica eso pues, a nivel de privacidad y de daño a la persona a la que se le difunde ese vídeo, ¿no? Bueno, muchas gracias. A continuación, aquí hay una pregunta. Sí, buenos días. Bueno, me identifico. Soy el doctor Martín Navarro, profesor titular de pediatría. En primer lugar, felicitar a la mesa. Me ha parecido extraordinaria. Y a ti, María, quería hacerte una pequeña consideración, una aportación. Tu exposición ha sido magnífica. Has hablado mucho sobre el neurodesarrollo y has mencionado a la obesidad. Y ahí es donde yo quiero explayarme un poco más y decir que el síndrome metabólico se considera ya un problema de salud pública y, como bien has dicho, está condicionado por el tiempo de permanencia en las pantallas, y eso se acompaña además de una dieta hipercalórica con ingesta de bebidas calóricas y, bueno, y alimentos con un alto poder calórico y no proteico. Este síndrome consiste en obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, aumento de colesterol, y es un factor de riesgo cardiovascular importantísimo. Y me parece que, bueno, me parecía oportuno hacer esta aclaración, ver si lo consideras así oportuno. Las publicaciones son crecientes y el número de niños que vemos en las consultas de endocrinología pediátrica es muy elevado. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación, efectivamente. Síndrome metabólico, el trastorno por atracón, es decir, es que afecta a la salud en todas las esferas. La Asociación Española de Pediatría el año pasado publicó, que he visto que está en la guía que han pasado, el Plan Digital Familiar, que lo que está intentando, bueno, primero es que los padres sean el mejor ejemplo para su hijo y segundo, que se empiece a conocer todos estos riesgos que afectan a la salud. De hecho, la mayoría de los riesgos, como hemos dicho, afectan a todos. Esto que estamos hablando del síndrome metabólico, como disminuye actividad física, también afecta al sueño, o sea, es multifactorial, también afecta al adulto. El problema es que si ya lo tenemos desde la infancia, el impacto a lo largo de la vida, pues efectivamente es mucho mayor, y además sabemos que obesidad en la infancia, mucho más riesgo de obesidad en el adulto. Entonces, bueno, pues os invito a que le echéis un vistazo y a que lo divulguéis, y a lo mejor es una buena herramienta, Julia, para que se lo dé a los padres en la consulta. Yo muchas veces lo que hago es que le digo a los padres que se lo lean, que lo revisen y que en la próxima consulta lo revisamos juntos. Y sí, los riesgos cada vez conocemos más y cada vez son más, bueno, son más, ¿no? Mi nombre es Leandro Castro, soy médico de los equipos de orientación educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, y aparte de felicitar a la mesa por la visión poliédrica que nos han dado tan interesante, mi intervención va hacia la doctora Salmerón, porque en lo que es referente a la influencia de las pantallas sobre el neurodesarrollo me interesa especialmente lo que es la falta de experiencia corporal. La experiencia corporal es imprescindible al menos para 3 cosas, y eso
realmente sí va a influir mucho en el neurodesarrollo. En principio, o en primer lugar, para la construcción del esquema corporal. La experiencia corporal es imprescindible para que el niño controle el contraste tónico, contracción, relajación, para que integre el eje medio corporal, el control postural y el equilibrio, para que integre los patrones locomotores de marcha, carrera y salto y los patrones manipulativos. El robo de esa información al niño realmente tiene una influencia directa sobre su desarrollo. Hay un segundo aspecto que es lo que es la integración polisensorial. El niño a través de las pantallas recibe una información sesgada visual, una información sesgada auditiva, no recibe información táctil, no recibe información sinestésica, con lo que realmente se le está robando también una parte importante e imprescindible para su desarrollo. Y quizás lo más importante es que la falta de experiencia corporal puede dar lugar a una falta de confianza en las posibilidades motrices del niño y la niña. Esa falta de confianza en sus posibilidades motrices va a generar o puede generar una imagen corporal devaluada. Imagen corporal devaluada que si no se corrige con la experiencia corporal puede dar a la larga una imagen de sí devaluada, un autoconcepto devaluado. ¿Qué quiere decir? Que esa falta de experiencia corporal va a afectarle al niño, al menos en la construcción del esquema corporal, en la integración polisensorial y en la imagen de sí. Era lo que quería aportar. Gracias. Lo ha explicado perfectamente. La verdad que en 10 minutos es muy difícil, ¿no?, resumir el cómo afecta. A mí es un tema que me preocupa, ya que ha salido el tema educativo, pues lo pongo sobre la mesa, ¿no? Y es que es verdad que se está hablando mucho del impacto de las pantallas sobre la infancia y la adolescencia. Es verdad que estamos intentando sensibilizar a las familias, pero es verdad que en el sistema educativo se está haciendo mucho uso de la pantalla, ¿no? Y es un tema que a mí como madre, como pediatra, me preocupa. Y aparte, cómo autorregulan, ¿no? O sea, cómo le traslada al niño que aquí sí, aquí no, o hasta aquí, o no, en una etapa que es tan difícil por autocontrol. Entonces, bueno, unámonos, ¿no?, todos, padres de educación y sanidad, y a ver si lo conseguimos. Bueno, muchas gracias. Soy Francisco Villar. Felicito a la mesa, pero no solo a la mesa. Felicito también las intervenciones y las aportaciones desde el público. Parece que lo sabemos todos. Yo quería, una apelación muy rápida, porque quería decir que antes nos decían que en porno te quedabas ciego, ¿no? Resulta que Pocoyo también te deja ciego, ¿no? Qué interesante. Y María, claro, yo tengo relaciones sexuales satisfactorias, he perdido visión haciendo unas oposiciones. Has dicho que qué precio estamos dispuestos a pagar, pero siendo que nosotros estamos bien, ¿quién paga el precio? Primera pregunta. Y la otra para toda la mesa, ¿qué le recomendaríais al político con su nieto de 1 año y medio, que no sé si está por aquí, ¿qué le recomendaríais? Porque nos ha dejado preocupada la presentación. Gracias. O sea, yo de pantallas en 1 año y medio, pero vamos, terminantemente prohibido, 0 tiempo, vaya, 0. Yo creo que es mejor que siga con los chiripitifláuticos esos. Eso yo los conozco, de mi época. A mí me suena. No tengo respuesta a la pregunta. O sea, creo que lo que decía antes, ¿no? O sea, es que nos tiene que empezar a irritar ver a niños delante de la pantalla. Y ya hemos explicado, ¿no?, que afecta a muchas áreas y a muchas edades. Pero es que nos estamos jugando el presente, ¿no?, el presente y el futuro de nuestra infancia. Así que por eso puse, ¿no?, esa diapositiva, ¿no?, qué precio y si realmente hay esta reflexión en la sociedad, porque no lo sé. Nosotros decidimos que lo paguen, pero lo pagan ellos. Y eso es lo que tú... Por eso el concienciar, ¿no? Es decir, o sea, la importancia de tomar conciencia de dónde estamos y de cómo afecta a todos los niveles y de que como sociedad en general, seamos ya padres o no, tenemos que proteger a la infancia y efectivamente lo pagamos nosotros, pero lo están pagando ellos a un alto precio. Sí, profesor Gómez de Terreros y después Isabel, sí. Muchísimas gracias. Por supuesto, felicitación a los 3 ponentes. Yo quería hacer una reflexión y me alegro mucho que los que más hablamos somos los pediatras, ¿eh? Eso me ha encantado. Es la siguiente. El aspecto preventivo.
tenemos que reforzar el aspecto preventivo. Se ha dicho que la pausa o la etapa clave del desarrollo es de 0 a 6 años, lo cual quiere ir de 0 a 3 años especialmente. Y eso es así. Hay una etapa clave que es la de los 0 a 3 años. ¿Dónde están los niños los 0 a 3 años? Están en las escuelas infantiles, están en la familia y están en el pediatra. Primera reflexión, ¿estamos los pediatras formados en estos temas? ¿Estamos sensibilizados y visibilizados? Porque yo puedo reconocer, mira que he trabajado estos temas, gracias a la oftalmóloga, yo no tenía ni idea de todo lo que me ha dicho. Lo cual quiere decir, primera etapa, tenemos que formarnos los profesionales, porque si tenemos que hacer prevención, lo tenemos que hacer en la escuela infantil los educadores, en la familia los trabajadores sociales y todo lo que estamos alrededor del niño, y en las consultas pediátricas los pediatras. Y eso es lo primero que tenemos que concienciar, y ser muy conscientes que es 0 a 3 años, y a los padres tenemos que empoderarlos en una etapa en las escuelas infantiles que están especialmente sensibilizados. Los padres no saben qué hacer y hay que darles herramientas, y eso creo que es una cosa reforzada desde el punto de vista preventivo. Nada más que aportar esto. Muchas gracias. Y a ti, oftalmóloga, por la enseñanza que me ha dado. Muchas gracias a ti. Me alegro, me alegro. Isabel, ¿no? Funciona, ¿no? Sí. Hola, soy Isabel Cabrera, soy la directora de Canal Sur. Primero, gracias porque realmente uno está en la calle escuchando constantemente expertos, pero cuando una mesa con tantas visiones que al final yo saco una conclusión y sí me gustaría preguntarosla directamente. Bueno, dos. La primera reflexión es si, como en China, no deberíamos plantearnos volver al libro en los colegios, dado que los niños están 6, 8 horas, pues estaría libre de pantalla y dejar, como cuando nuestra generación empezó, pues 2 horas a lo mejor de una formación más digital para aquellos niños que no tengan tanto acceso en las casas como otros. Y yo creo que dejaríamos de gastar hasta, bueno, pues medios para los médicos, para todo, que se está viendo aquí, que además estamos generando un gasto extra en todo. Y la segunda conclusión que saco, que sí que me gustaría saber vuestra opinión, es que me ha dado la sensación de que muchas veces cuando van los padres os dan ganas de derivar los padres hacia otros especialistas. Entonces, querría preguntar si vamos a llegar a ver en televisión, las televisiones, en todo, si nos han enseñado, estamos obligados, dado que no razonamos correctamente cuando un doctor nos dice algo, a ver este tipo de campañas agresivas con un bebé con un cigarro o un bebé con una cerveza y decir la pantalla le hace 4 veces peor daño a su hijo. No sé si los padres necesitamos a veces ese tipo de campañas tan agresivas para ser conscientes de que la pantalla es peor que el cigarro o que el alcohol en muchos sentidos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho lo estuvimos hablando ayer, que además yo, por ejemplo, en mi caso yo lo he visto progresivamente. He sido como benevolente, he visto cada vez como una bola cada vez más grande de problemas muy grandes, que además, antes preguntaba Francisco, ¿no? A los políticos como con los gastos, o sea, si yo me voy a empeñar en demostrar los gastos hospitalarios, porque yo me muevo en el ámbito hospitalario, los gastos tan bestiales que hay de niños que hay que ingresarlos porque tienen estas patologías, que ya digo que muchas veces se confunden con problemas neurológicos, es que nada más ese gasto, que antes no era, o sea, a lo mejor era un niño cada año, y ahora son 10 al mes. Entonces, eso, yo voy a empeñarme en demostrar ese gasto, porque creo que es una manera de convencer de que esto hay que ponerle remedio de alguna manera. Y sí que hay que ser muy radical con las campañas, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que hay que ser muy radical, como las campañas de tráfico, estas así que son, porque si no, los padres no. De hecho, a mí muchas veces en la consulta le dicen al niño, ve que te lo está diciendo una médico. O sea, como que si no se lo dice a alguien, ellos como que no tienen autoridad, han perdido la autoridad en su casa, ¿no? Es lo que detecto. Y como que si no te lo dice alguien, entonces eso, campañas que alguien lo esté diciendo, pero además de manera continua. Porque yo soy como una parte muy pequeña, que trabajo en un hospital, ¿no? Sí, yo creo que los cambios se producen cuando hay una narrativa colectiva común sobre una conciencia sobre determinadas cuestiones, ¿no? Y cuando una mente hace diferentes asociaciones. Yo el primer congreso que fui sobre pornografía
era impensable criticar a la pornografía porque era una actividad completamente lúdica, recreativa, pero conforme ha ido saliendo diferentes asociaciones, pues vamos viendo que las mentes también van cambiando y eso produce esfuerzos colectivos. En las farmacias cada vez se venden más Viagras que nunca en jóvenes. Si tenéis algún amigo o amiga farmacéutica, preguntadle. Tengo varios amigos que se dedican a eso, porque chicos de 18 a 20 años tienen una expectativa tan irreal sobre la sexualidad que han condicionado eso. Yo entiendo que las familias que hay ahora no han tenido un modelo y están un poco en pañales, ¿no? Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de aportar pues estas ideas y estos pilares sobre cómo hacerlo, ¿no? Porque para educar en cómo comer en la mesa y no poner los codos, todos tenemos un ejemplo, o para hacer deporte, pero para hablar de afectividad y sexualidad probablemente le han tapado los ojos, le han dicho que se quedaba ciego o otras cuestiones que no eran apropiadas, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos hacer un acompañamiento a esta sociedad para que al final pues, no lo paguen nuestros adolescentes. Sí, solo queda tiempo para una pregunta. Muy bien, muchas gracias. Lo siento, había por detrás otra, pero es que solo queda tiempo para una. Muchísimas gracias a la mesa, muy interesante. Me imagino, yo soy Elisa Macías, soy experta en comunicación positiva y llevo 10 años impartiendo talleres de comunicación en centros educativos y en los últimos años abordando estos temas, ¿no? Entonces, vemos que están afectadas todas las disciplinas de la salud, como bien estáis explicando, y especialmente mi socio y yo nos encontramos a pie de calle, desde quinto de primaria hasta la universidad, no solo con todo lo que habéis dicho, y nos gustaría que lo corroborarais, otras cuestiones tan graves como las autolesiones. Nosotros vemos niños desde quinto de primaria, como os decía, y nos encontramos cada vez más chicos y chicas con autolesiones que ocultan de distintas maneras, que encuentran en canales de redes sociales donde hacerse autolesiones de manera que no se vean y cómo esto conduce dramáticamente a situaciones de intentos de suicidio. Creemos que es otro de los temas tabú que no se está abordando, entonces nos gustaría ver si vosotros en vuestras consultas os estáis encontrando estas situaciones, además de todo lo que habéis planteado. Y luego las soluciones que podemos abordar nosotros en Educación Positiva, lo que establecemos, sobre todo en los 2 últimos años, cuando entramos en una clase con chicos y chicas no utilizamos ningún elemento tecnológico, la palabra y el juego, que las consideramos las herramientas básicas, nos damos cuenta que la solución principal cuando damos escuelas de familia es apagar la pantalla, aunque sea 5 minutos al día. Nos sorprendería que cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una reunión con 150 padres y madres, el 90% no ha apagado el móvil en su vida, ni siquiera recuerda el PIN para encenderlo. Esto no es un juicio ni una crítica, esto es que nos demos cuenta en qué posición estamos. Nosotros consideramos que todavía estamos en el salvaje oeste de las pantallas. Es decir, falta lógicamente concienciación y regulación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y me gustaría saber qué pasa con el tema de autolesiones y qué soluciones abordáis, además de, como decíamos, aunque sea apagar la pantalla, 5 minutos y darnos cuenta que la tecnológica insiste, ¿estás seguro de apagar la pantalla? ¿Seguro que va a apagar la pantalla? Gracias. Yo un comentario súper breve. Generalmente la persona que se quiere suicidar no quiere morir, se quiere acabar con el sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que no puede tolerarlo. Claro, si una persona no tiene salud física y no descansa, si una persona no tiene capacidad de controlar los impulsos por ese síndrome disejecutivo, si no es capaz de regular sus emociones y no se dedica tiempo para apagar el ruido y mirarse, para aprender a conocer su mundo interior y gestionar sus emociones, no está desarrollando las habilidades. Por tanto, pues es carne de cañón para que haya estos aumentos. Incluso con el consumo de pornografía hay alguna revisión sistemática que vincula los intentos autolíticos, porque te acabas deprimiendo, te acabas encerrando y te acabas aislando. Un apunte solo, yo que me dedico a la adolescencia, efectivamente el aumento de autolesiones es brutal, no solo autolesiones, de trastornos de la conducta alimentaria, de ideación suicida, de suicidio consumado, de un montón de factores. Y lo que hemos visto es que antes, por ejemplo, el acceso a formación inadecuada para la edad, pues a veces era una web, ¿no? Por ejemplo, la veíamos en las páginas pro anorexia y pro bulimia, y era una web.
Ahora el problema es que cuando tú le preguntas a un adolescente, por ejemplo, y hablo de los trastornos de la conducta alimentaria, porque la bulimia está muy asociada en las redes a las autolesiones, entonces vemos mucho trastorno del control de los impulsos asociado a autolesiones, es que todo lo que le sale en las redes sociales está relacionado con su propio trastorno, ¿no? Incluso personalización del propio trastorno, ¿no? Adolescentes que utilizan las redes sociales diciendo que soy depresivo o soy una anorexia o soy una bulimia. O sea, que ya no es solo el contar el comportamiento, sino asociar su propia personalidad con el propio trastorno. Entonces, bueno, es otro riesgo, ¿no? La información inadecuada. Bien, pues concluimos aquí la mesa redonda. El mejor indicador del interés de la mesa es que se ha quedado muy corta. Así que felicito a los tres ponentes por su extraordinaria exposición, el interés que ha tenido, y damos paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias.